Son las 4:12 de la tarde, hora local, del 4 de julio, y un MiG-29 ucraniano se desliza dentro del valle del río Krivoi Torets, a solo 60 metros sobre la superficie. No es un error de navegación ni una desviación momentánea de rumbo. Es un plan trazado hasta el último segundo. El piloto vuela a 250 metros por segundo, lo que significa que cada instante de duda le costaría un cuarto de kilómetro de trayectoria. La sombra del caza roza las copas de los álamos que crecen junto a la orilla, casi tocando las hojas. A esta altura no existe margen para el error, ni humano ni de ningún sistema de a bordo. El tiempo de reacción de una persona es demasiado largo para corregir nada antes de que la Tierra interrumpa el vuelo. El piloto lo sabe mejor que nadie, y aún así vuela exactamente así. 60 metros no es una cifra arbitraria. Es el límite por debajo del cual el radar deja de ver. A esa altitud, el horizonte radárico se retrae hasta unos 30 kilómetros, y todo lo que vuela pegado al suelo desaparece de las pantallas como una piedra que se hunde bajo el agua. Cada metro que gana en altura lo acerca al instante en que se volverá visible para todos los sistemas del sector al mismo tiempo. El piloto entiende esos límites con la misma precisión con la que se entiende el precio de pisar un campo minado. Cada segundo por encima de esa línea invisible es un segundo regalado al enemigo. Tiempo para detectar, tiempo para calcular, tiempo para disparar. Por eso se aferra al valle como a la sombra de su propio cuerpo. 50 kilómetros por delante lo espera Kostiantynivka, la ciudad que sostiene el flanco sur de todo el cinturón defensivo del Donbass. Allí, en un edificio de 4 plantas dentro de la zona industrial, hay un objetivo que el piloto conoce de memoria. Lo ha visto desde 3 ángulos distintos, con 3 fuentes distintas: la grabación de un dron de reconocimiento, una imagen satelital y el sobrevuelo de un FPV amigo que compusieron, entre los 3, una imagen que podría reconstruir con los ojos cerrados. Adentro trabaja una tripulación rusa de operadores de drones, en ese momento el blanco más peligroso de toda la ciudad. Durante la última semana, los FPV lanzados desde ese nido literalmente aterrorizaron las líneas de abastecimiento ucranianas, cazando camiones y conductores con una precisión que rozaba el descaro. Un dron de esos cuesta lo mismo que un teléfono de gama alta y es capaz de destruir un vehículo blindado que vale varios millones. Eso no es asimetría, es una sentencia. El 19 Cuerpo de Ucrania venía atravesando la semana más dura en meses, y los responsables estaban sentados en ese único edificio. A su alrededor, el mando ruso había desplegado 3 anillos de defensa antiaérea, cada uno más denso que el anterior. Al fondo esperaba un S-400, capaz de alcanzar blancos a 400 kilómetros, frío y paciente como una trampa tendida con antelación. Más cerca, en la franja intermedia, un Buk M3 con 6 misiles listos y radar propio, capaz de detectar objetivos que vuelan a apenas 5 metros del suelo. Justo junto al edificio, baterías Pantsir y Tor, sistemas de corto alcance que no preguntan, solo disparan. Cada uno de esos sistemas había sido diseñado exactamente para impedir lo que el piloto se disponía a hacer. Juntos formaban una red por la que, en teoría, nada debería pasar. Y él volaba directo hacia ella, sabiendo perfectamente lo que lo esperaba. La artillería ucraniana no podía cumplir esa misión, y no por falta de precisión, sino por un problema de física y de ética al mismo tiempo. Para garantizar la destrucción de un solo edificio, hacen falta decenas de proyectiles, y a esa distancia, siempre hay algunos que caen sobre las casas vecinas. Kostiantynivka seguía bajo control ucraniano. No se podían destrozar sus propias calles para matar a 9 personas escondidas en un sótano. La única herramienta capaz de golpear un edificio sin arrasar el resto de la manzana era un avión con munición de precisión. La ironía es que ese avión era un MiG-29 de 40 años, una máquina diseñada por ingenieros soviéticos para combatir contra un enemigo que hoy es el único proveedor de repuestos para esos mismos aparatos. La historia tiene su propio sentido del humor, aunque casi nunca resulta gracioso. El piloto no estaba para apreciarlo. Tenía cosas más urgentes en la cabeza.
La ubicación de la tripulación rusa se confirmó a las 3:40 de la tarde. La misión despegó a las 4:12. Entre esos dos momentos pasaron 32 minutos, tiempo suficiente para que un equipo experimentado empaque el equipo y desaparezca en otro edificio. Los operadores rusos de drones no se quedan sentados como un blanco de tiro al plato. Disparan, empacan y se mudan antes de que nadie pueda reaccionar. Cada minuto de demora aumentaba la probabilidad de que el edificio estuviera vacío cuando la bomba llegara. Por eso el MiG volaba tan bajo y tan rápido. No había tiempo para elegancia. La única manera de matar un blanco móvil es alcanzarlo antes de que tenga tiempo de moverse. El reloj llevaba corriendo 32 minutos cuando, bajo el ala izquierda del avión, colgaba una carga de 250 kilos que, en rigor, no tenía ningún derecho lógico a estar ahí. El MiG-29 nació a comienzos de los años 80. Sus computadoras de a bordo hablan el idioma de la Guerra Fría, analógico, ruso, diseñado para cohetes soviéticos y bombas de caída libre. El contenedor de precisión bajo el ala era producto de otra época y de otro mundo por completo, fabricado 40 años después, al otro lado del Atlántico, en el dialecto digital de la OTAN. Estos dos sistemas no tenían absolutamente nada en común. Ni una línea de código compartida, ni un solo protocolo. Los ingenieros ucranianos resolvieron el problema como se resuelve todo problema imposible en tiempo de guerra, con una improvisación que termina funcionando mejor que el original. Injertaron entre ambos sistemas un bus de datos, MIL-STD-1553, el estándar de la OTAN, soldado a mano dentro del sistema nervioso soviético del avión. Para cualquier observador, ese contraste entre el fuselaje soviético y el armamento occidental dice más sobre esta guerra que cualquier informe de inteligencia. En el tablero de instrumentos habían atornillado una tableta del mismo tipo que usa un adolescente para ver series en el autobús, y era esa tableta la que decidía dónde caerían esos 250 kilos de explosivos. El software convertía las coordenadas del blanco a un lenguaje que la bomba pudiera entender, cerrando 40 años de brecha tecnológica en apenas unas líneas de código. Los soportes se fabricaron en talleres de Kiev. Los cables se hicieron pasar por compuertas que jamás se diseñaron para abrirse. No era elegancia, era necesidad disfrazada de improvisación. El piloto tenía por delante 50 kilómetros de valle, un tanque de combustible que se vaciaba más rápido de lo debido, y 32 minutos que podían significar que estaba volando hacia el vacío. Pero no volaba para dar media vuelta. Más adelante, tras la última curva del valle, lo esperaban 3 anillos de misiles y un edificio que tenía que dejar de existir. Kostiantynivka no es una ciudad cualquiera en el mapa del Donbass. Es el ancla sur de todo el cinturón defensivo, la línea que sostiene el frente. Si cayera, el camino hacia el resto de la región se abriría como una cerradura sin llave. Moscú lo sabía tan bien como Kiev, y por eso el precio de cada ataque era brutal. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, en junio, Rusia perdía cerca de 1.300 soldados por cada kilómetro cuadrado conquistado. Eso no es una estadística, es una cuenta que ninguna mente en su sano juicio debería aceptar. Y sin embargo seguía adelante, día tras día, dron tras dron, camión tras camión. El piloto, dentro de la cabina del MiG, no pensaba en estrategia ni en estadísticas. Pensaba que tenía 32 minutos y 50 kilómetros. El terreno del valle se terminaba en pocos minutos, y detrás se extendía una llanura abierta sin ninguna cobertura. Ahí tendría que salir de su escondite, y todo el sector estaba esperando exactamente ese momento. Si quieres entender lo que de verdad está pasando en este frente, suscríbete y dale me gusta a este video, porque lo que viene ahora es la parte donde todo puede cambiar en un instante. 4 minutos antes del final del valle, el piloto sintió que el terreno empezaba a traicionarlo. La cobertura se acababa. La llanura tras la última curva era plana como una mesa tendida para una ejecución, sin una sola elevación que ofreciera refugio. El tanque se vaciaba a un ritmo que la aguja marcaba con una especie de malicia personal. En algún punto, 2000 metros por encima,
invisible contra el cielo blanco, sobrevolaba un Orlan-10 ruso. El dron de reconocimiento no llevaba armamento, solo una cámara y 16 horas de autonomía en el aire, que era más que suficiente. Si mantenía al MiG en el encuadre el tiempo necesario, el Buk y el S-400 no tendrían que buscarlo por sí mismos. Sabrían exactamente dónde y cuándo el avión emergería sobre el horizonte. El piloto empujó el morro 1 metro más abajo y se deslizó tras el pliegue de terreno más cercano para romper la línea de visión. Funcionó, al menos lo suficiente para que el Orlan lo perdiera de vista durante unos minutos cruciales. Pero esconderse tras las colinas y al mismo tiempo prepararse para ascender a 5.000 metros son dos exigencias contradictorias que la física no resuelve con un término medio. El combustible no esperaba una salida elegante de la situación. Simplemente desaparecía. A 50 kilómetros del objetivo, justo donde el valle se abría hacia la llanura, el piloto tiró de la palanca hacia sí con toda la fuerza que tenía. El MiG se disparó hacia arriba en un ángulo brutal, empujando 4 veces el peso corporal del piloto contra el asiento. Era la maniobra conocida como toss bombing, inventada por los estadounidenses en los años 50 para que los cazas pudieran soltar bombas atómicas desde baja altura y alcanzar a escapar antes de su propia onda expansiva. El principio es tan simple como lanzar una piedra por encima de un muro. El avión asciende bruscamente, libera la carga en la cima del arco y la inercia hace el resto. La bomba sigue su trayectoria. El avión desciende y sobrevive. El problema de esta maniobra es que durante esos segundos de ascenso, el piloto deja de ser la sombra que se desliza sobre la hierba. Se convierte exactamente en lo contrario. Un fósforo encendido en un cuarto lleno de gente que lleva horas sentada en la oscuridad, esperando. El S-400 lo detectó de inmediato, pero un sistema con alcance de 400 kilómetros no es la mejor herramienta para cazar algo que asoma la cabeza 3 segundos y vuelve a esconderse. La amenaza real era el Buk M3, estacionado en algún punto de la franja intermedia, con 6 misiles listos en el lanzador. Su radar detecta blancos que vuelan a apenas 5 metros de altura, y su misil 9 M317M alcanza una velocidad de 1.550 metros por segundo, más de 4 veces la velocidad del sonido. La efectividad del sistema ronda los 9.999 aciertos sobre 10.000 intentos. El operador del Buk tenía al piloto en pantalla como un punto brillante e inmóvil, detectado, identificado, listo para ser abatido. En la cima del arco, cuando el avión quedó suspendido por una fracción de segundo, con el morro apuntando al cielo, la bomba se desprendió del pilón, encendió su propio motor cohete y comenzó a volar de forma autónoma. El MiG dejó de serle necesario en el instante mismo en que lo liberó. El piloto no pensaba quedarse a contemplar el resultado de su trabajo. Antes de que el operador del Buk pudiera presionar el botón, invirtió la máquina y la lanzó hacia abajo, convirtiendo toda la altura ganada en velocidad de escape. 30 kilómetros más allá, dentro de la cabina del Buk, el operador vio cómo el punto brillante en su pantalla comenzaba a caer, parpadear y desaparecer, tragado por una colina que a esa distancia apenas medía unos metros de altura. La pantalla mostró el vacío donde segundos antes había un blanco confirmado. Los Pantsir y los Tor junto al edificio ni siquiera tuvieron oportunidad de intentarlo. Un avión que despega desde 50 kilómetros nunca llegó a entrar en su zona de alcance, que como máximo cubre 20 kilómetros. Les quedaba una sola tarea: la bomba. 250 kilos de metal volaban ahora en solitario sobre la llanura, girando el morro hacia Kostiantínivka e iniciando un largo arco en dirección al edificio de 4 plantas. Sobre ese mismo terreno operaban los sistemas rusos de guerra electrónica Pole-21 y R-330 ZH Zytel, vertiendo en el éter señales GPS falsas con tal intensidad que cualquier munición guiada por satélite terminaba enterrándose obedientemente en un campo vacío. Esto no era teoría. En ese mismo tramo del frente,
4 de cada 9 bombas JDAM habían fallado exactamente de esa manera, y la precisión del proyectil Excalibur había caído del 70% a apenas el 6%. Armamento de precisión guiado con perfecta exactitud directo hacia la nada. Pero esta bomba no falló, porque desde el principio no confiaba en los satélites. En el instante en que se desprendió del pilón, copió el rumbo del avión a sus propios giroscopios, y desde ese momento navegó de manera exclusivamente interna, por velocidad, por tiempo, por inercia, con la aritmética antigua que ningún interferidor puede alcanzar porque no viaja por el aire. Los sistemas rusos gritaban coordenadas falsas hacia el vacío, mientras la bomba solo consultaba su propia brújula. El operador del vehículo de guerra electrónica ruso vio en su pantalla algo que no debería haber visto, un punto que no se movía como debía moverse. No se dejó desviar de su rumbo, no giró hacia un costado, no se enterró en ningún campo. Alertó a la batería Pantsir, estacionada junto al edificio, el último sistema todavía capaz de interceptar la bomba en la fase final de su vuelo. El Pantsir bloqueó el blanco y disparó. Pero una bomba planeadora sin motor encendido es un objetivo particularmente ingrato. Sin firma térmica propia, con una sección radárica del tamaño de una maleta y una trayectoria casi vertical en su tramo final. El misil interceptor trazó un gran arco tras la bomba y la falló. A 8 kilómetros del edificio, exactamente a esa distancia, la bomba abrió el ojo. Durante todo el trayecto había volado a ciegas, confiando en los giroscopios y en la matemática. Ahora, por primera vez, miraba el mundo. No con luz, sino con calor. La cabeza buscadora térmica vio lo que a simple vista resulta invisible en un día de julio. El calor oculto tras el hormigón. Un generador diésel trabajando en un rincón. Paredes de baterías conectadas a cargadores. La respiración de una docena de cuerpos amontonados en una sola habitación. Contra el hormigón frío de julio, esa firma térmica pareció una vela encendida en un cuarto a oscuras. Nítida, precisa, imposible de pasar por alto. Semanas antes, las antenas ucranianas habían captado la señal de radio con la que los operadores controlaban sus drones, triangulándola desde varios puntos para calcular la fuente exacta. Un dron de reconocimiento sobrevoló la zona y confirmó la ubicación visualmente, sin acercarse lo suficiente como para que los rusos lo notaran. Alguien había escrito esas coordenadas a mano, cifra por cifra, en la tableta atornillada al tablero del MiG. La bomba comparó lo que veía con lo que le habían indicado y corrigió sus aletas apenas 3 grados. Dentro del edificio, alguien alcanzó a escuchar el silbido y nada más, porque ya no había tiempo para ningún otro gesto. La bomba cruzó el marco de la ventana a más de 200 metros por segundo, y su espoleta, calibrada para no detonar contra la fachada, sino una fracción de segundo después, esperó hasta encontrarse en el interior. En un espacio cerrado, la onda expansiva no tiene a dónde escapar. Rebota contra las paredes y regresa sobre sí misma, más fuerte que en su salida, como un grito dentro de un cuarto sellado. Pero esos 250 kilos resultaron ser apenas la chispa, porque la verdadera carga la habían subido los propios rusos, piso por piso, durante toda la última semana. Un piso más abajo, un técnico estaba colocando otro paquete de baterías de litio en un cargador, el gesto más ordinario repetido 1000 veces. Una batería de litio no explota, entra en fiebre, una fiebre que se transmite de celda en celda hasta que cientos arden simultáneamente a una temperatura que supera los 600 grados, suficiente para fundir aluminio. El calor alcanzó las ojivas de los RPG almacenados en el piso. Las cargas huecas detonaron una tras otra. El termita se encendió a 2400 grados y comenzó a devorar el piso de hormigón como si fuera ácido. Las antenas del techo, que durante una semana habían dado señal a media ciudad, se doblaron y se derrumbaron hacia adentro. Piso por piso, el edificio empezó a devorarse a sí mismo, hasta que no quedó nada más que escombros ardiendo sobre lo que había sido el nido. 2000 metros más arriba, un dron de reconocimiento ucraniano registraba todo. El operador mantenía el dedo sobre el botón de confirmación,
pero no necesitaba acercarse para verificar nada. En las pantallas de todo el sector, uno tras otro, las señales de los drones rusos que durante 7 días habían aterrorizado la ciudad parpadearon y se apagaron. Ese nido era capaz de enviar decenas de máquinas diarias contra varios kilómetros de frente. Ahora no enviaba ninguna. El 19 cuerpo, que durante toda la semana se había movido bajo el techo constante del zumbido de esas máquinas, salió a limpiar la calle con una ventaja que no tenía desde hacía tiempo. Nadie los observaba desde arriba. A 60 metros sobre la línea occidental, el MiG-29 cruzó el último tramo de alcance ruso, mientras el humo de su propio trabajo quedaba ya demasiado lejos como para verlo. Kostiantynivka, el ancla sur del cinturón defensivo del Donbass, la ciudad cuya caída abriría el camino hacia el resto de la región, seguía por ahora en manos ucranianas. Pero fijar la atención solo en esta misión sería quedarse con la mitad de la historia, porque detrás de cada uno de estos vuelos hay una pregunta que casi nadie quiere formular en voz alta. ¿Cuánto tiempo más puede sostenerse una fuerza aérea entera sobre aviones de 40 años, mantenidos con piezas improvisadas, tabletas comerciales y protocolos soldados a mano, entre dos mundos tecnológicos que nunca debieron encontrarse? Cada MiG-29 que despega hoy es, en cierto sentido, un artefacto arqueológico convertido en arma de precisión. Y esa transformación no es gratuita. Cada vuelo desgasta un fuselaje que no se puede reemplazar con la misma velocidad con la que se pierde. Ucrania no fabrica MiG-29 nuevos, y buena parte de los repuestos originales dependían, hasta hace pocos años, de cadenas de suministro que pasaban precisamente por Rusia. Lo que hoy mantiene en el aire a estos cazas es una combinación de improvisación ucraniana, inventario heredado de la era soviética y un goteo de componentes occidentales adaptados a la fuerza. Es una solución que funciona mientras dure el inventario, pero nadie puede garantizar cuánto durará. Y aquí aparece una capa que rara vez se menciona en los reportes oficiales. La guerra electrónica ya no es un accesorio del combate, es el campo de batalla mismo. El hecho de que 4 de cada 9 bombas JDAM fallaran en este mismo sector y que la precisión del Excalibur se derrumbara del 70 al 6% no es un detalle técnico menor. Es la evidencia de que Rusia ha logrado neutralizar buena parte del arsenal de precisión occidental con sistemas de interferencia relativamente baratos, obligando a Ucrania a recurrir a soluciones de navegación inercial, más antiguas, más simples, pero paradójicamente más resistentes a la guerra invisible que se libra en el espectro electromagnético. Si esta tendencia continúa, el verdadero campo de batalla del futuro cercano podría no decidirse por quién tiene el misil más moderno, sino por quién logra que su munición funcione a pesar de que el enemigo intente cegarla. Y eso cambia por completo el cálculo de qué arma vale más. No la más sofisticada, sino la que menos depende de una señal que puede ser falsificada desde un camión aparcado a pocos kilómetros. Quizá detrás de este único ataque haya un cálculo mucho más amplio. Cada vez que un nido de drones rusos cae, no solo se salva a los conductores y a las tropas del sector, se compra tiempo. Y el tiempo, en esta guerra, es la moneda más disputada de todas. Rusia necesita avanzar antes de que la ayuda militar occidental se reconfigure según los ciclos políticos en Washington y en las capitales europeas. Ucrania necesita resistir el tiempo suficiente para que esas mismas decisiones políticas se traduzcan en más municiones de precisión, más sistemas de defensa aérea y quizás en aviones de una generación que ya no necesite parches soldados a mano. Cada edificio destruido en Kostiantynivka, cada nido de drones eliminado, es también una ficha en ese tablero mucho más grande donde se juegan los presupuestos militares, las elecciones, los contratos de defensa y el futuro del mapa de Europa del Este. Escribe en los comentarios hacia dónde crees que va esto. Y suscríbete, porque de aquí en adelante la historia solo se vuelve más seria. Lo que queda sin responder es, quizás, la pregunta más incómoda de todas. ¿Qué ocurre el día en que ya no queden más MiG-29 capaces de volar, ni tabletas que traducir, ni ingenieros con tiempo para soldar un puente entre dos mundos que nunca debieron tocarse? Kostiantynivka sigue en pie esta noche, pero el nido destruido de hoy será reemplazado por otro mañana, en otro edificio, con otra tripulación
y el mismo piloto, u otro como él, tendrá que volver a bajar a 60 metros, contar los minutos y apostar de nuevo su vida contra 3 anillos de misiles que esta vez podrían no fallar. La pregunta que queda flotando sobre el valle del Krivoi Torets no es si Ucrania puede repetir esta hazaña una vez más. Es cuántas veces más puede permitírselo antes de que el inventario, el tiempo o la suerte se agoten primero.